Entonces, cuando caminamos, nuestro cuerpo empieza a caminar y va hacia el frente. A él no le importa si está bien caminado, si tenemos una buena estructura, si tenemos una buena estabilidad. Lo que le interesa es que vayamos hacia adelante. Pero muchas veces, como no caminamos adecuadamente o no tenemos una buena postura, pues simplemente eso se va a reflejar al paso de los años con dolor, con inflamación, con una deformidad en algún tipo de articulación o con mayor desgaste simplemente. Entonces, si todo esto lo podemos detectar y lo podemos prevenir, ¿por qué no hacerlo? Ahora, ¿cómo yo saber si soy candidato a ir con un podólogo o a ir a un estudio biomecánico? Pues bueno, tenemos alertas que nos dice nuestro propio cuerpo. ¿Cuáles son las principales? Cuando nos cansamos muy rápido. Un ejemplo, nuestros niños que de repente van caminando 1 o 2 cuadras y ya dicen que ya les duelen los pies, que ya están cansados, que ya los carguen. Eso no es normal, ¿sí? Ahora, 2, todos hay que fijarnos nuestros callitos, esos callitos que se ponen duros en lo que es nuestra planta del pie. Hay que fijarse si es, por ejemplo, ahí le pongo una imagen, en la segunda imagen, abajito del segundo dedo, o de repente abajito del primer dedo, o en nuestros talones que se ponen muy duros. Esos callitos nos están diciendo que hay demasiada carga ahí, o que tenemos mucha fricción con algún tipo de zapato. Hay veces que llegan los pacientes y que llegan con un callito en la parte de arriba de los dedos, y eso nos está indicando que el zapato está quedando muy justo y que está habiendo una fricción con los dedos y eso provoca lo que es el callito. Entonces, simplemente es que el calzado está mal. Otro tipo de alerta viene siendo la deformidad de los dedos. Cuando existen estos juanetes, cuando existen lo que son los dedos en garra, hay una patología que se llama juanetillo de sastre, que es que el dedo chiquito se va metiendo hacia lo que es el cuarto dedo. Entonces, este tipo de deformidades, pues obviamente conforme va pasando el tiempo, va teniendo una rigidez y pues esa rigidez nos está provocando que no exista un movimiento adecuado y que exista también una inflamación y un dolor. Pérdida de equilibrio es muy común en los pacientes también cuando tenemos pie plano, cuando, por ejemplo, un paciente diabético tuvo algún tipo de amputación en el cual ya hubo una extremidad en el cual ya no la tiene y obviamente el mismo cuerpo lo resiente por pérdida de equilibrio, o el dolor musculoesquelético. Pero ojo, algo muy importante en la fase preventiva es cuando el paciente se detecta como paciente diabético, en ese momento ya es candidato principal para ir con un podólogo. ¿Por qué? Les menciono, desafortunadamente nuestros pacientes visitan un podólogo ya cuando tienen una herida, ya cuando tienen, por ejemplo, dolor, ya cuando hay algún tipo de úlcera. Entonces, la parte preventiva es todo paciente que sea diabético, hay que visitar a un podólogo simplemente para analizar cómo están sus pies y pues ver si tiene algún tipo de tratamiento en el cual nos ayude a prevenir que no haya este tipo de patologías después. ¿En qué consiste una valoración podológica? Bueno, lo principal, siempre tenemos que iniciar con lo que es una historia clínica. Esta historia clínica tiene que llevar obviamente el nombre de los pacientes, pero lo que es la talla y el peso, pues nos va a decir el índice de masa corporal del paciente. No es lo mismo atender a un paciente que su índice de masa corporal es adecuado a un paciente que tiene obesidad o que tiene sobrepeso. En ese momento, nuestros pies cargan mucho más y obviamente las patologías salen más al aire. Se analiza el número del calzado del paciente. Les puedo decir que el 80% de los pacientes que llegan al consultorio, ese 80% está utilizando una talla incorrecta de acuerdo a la talla de su pie y que muchos de los problemas que vienen en los pies viene siendo por un calzado que es inadecuado. El estilo de calzado, desafortunadamente ahorita las zapaterías están haciendo los zapatos para los ojos y no para los pies. ¿Por qué? Porque empiezan a hacerse más estrechos, más incómodos, que de punta, que en pico, que de tacón. Entonces, ya ahí casi es imposible meter un pie. Entonces, ¿qué pasa? Están muy bonitos, están muy lindos, pero no son nada funcionales ese tipo de calzado. Entonces, nuestra especialidad lo que hace es educar a los pacientes para un zapato adecuado de acuerdo a la anatomía de cada paciente. La rutina no es lo mismo un paciente que, por ejemplo, está todo el día parado, por ejemplo, un mesero, todo el día parado, a una persona que está todo el día en oficina. Su tipo
de actividad física, su gasto calórico, su gasto energético, su musculatura es muy distinta y las necesidades que tiene este pie, que tienen estos pies, son muy distintos. También evaluamos lo que es la actividad física de cada persona, en la cual no es lo mismo un paciente que es un maratonista, un ejemplo, que todos los días entrena 1 hora, 2 horas, a una persona que se va al gimnasio 30, 40 minutos, o alguien que hace natación, por ejemplo. El impacto que tiene en su cuerpo son muy distintos, y les puedo decir, desde el mismo zapato, la misma técnica que realiza entre cada uno de sus deportes es distinto. Entonces, nosotros lo que hacemos es evaluar el tipo de actividad laboral y actividad física para saber cuáles son las necesidades de cada paciente. Los medicamentos y tratamientos que ha tomado y los médicos tratantes. Hay que recordar que toda nuestra salud de todo nuestro cuerpo no depende de un solo especialista de la salud, requiere de un grupo multidisciplinario. Les puedo mencionar, un paciente diabético tiene que estar con el angiólogo, tiene que estar con el diabetólogo, tiene que estar con el endocrinólogo, tiene que estar con el podólogo, y cada uno ve su especialidad como tal, y eso no quiere decir que choquemos entre nosotros, al contrario, tenemos una salud integral dentro de nuestro paciente, el cual el más beneficiado van a ser nuestros pacientes. Si hablamos todos el mismo idioma y todos tenemos el objetivo de que el paciente esté bien, pues realmente podemos trabajar en equipo sin ningún problema. Cuando hacemos lo que es una exploración física, esta exploración física nos va a decir exactamente qué diagnóstico le vamos a dar a nuestro paciente. ¿Y qué evaluamos? Podemos evaluar en el pie miles de cosas, pero lo principal, por ejemplo, tenemos toma de signos vitales. Hay que recordar que los pies es lo que está más alejado de nuestro corazón y que muchas veces, un ejemplo en el paciente diabético, pues es lo que más nos cuesta trabajo revisar, porque hay que recordar que el flujo sanguíneo baja, ¿sí? Pero cuando tenemos problemas circulatorios, es difícil que haya un retorno venoso. Entonces nuestros pies se empiezan a inflamar, empiezan a perder una sensibilidad, empiezan a doler, empiezan a ponerse un poquito más oscuros porque no tenemos una buena circulación. Entonces nosotros evaluamos este tipo de signos que se presentan en los pies para ver qué tanta sensibilidad, tanto superficial como profunda, tienen nuestros pacientes. Y bueno, ya si detectamos algo, lo derivamos con el especialista, que en este caso sería el angiólogo. Les mencioné hace un rato de las hiperkeratosis. Ustedes mismos vean sus pies y vean en dónde tienen esos callitos, ¿sí? Esos callitos, pues como lo dice el nombre, es hiperqueratina, que significa que en ese punto en específico hay demasiada carga, hay demasiada presión, y un callito no es normal. Muchas veces decimos, siempre se me hace ahí. Bueno, pues hay que ver la raíz del por qué se está haciendo en ese punto en específico. El estado de sus uñas. Muchas veces pasa de que tenemos honguito en la uña, se nos van poniendo amarillas, se nos van poniendo moradas, y cuando el hongo está muy fuerte, hasta negras. Hay que recordar que el estado físico de las uñas pues tiene que ser en un color, en un tono cremita. Hay que decir que están rígidas, pero cuando están agrietadas, están delgaditas, nos está diciendo que nuestra salud, no nada más en lo que es la uña, está mal. Tenemos deformidad en los dedos, ya les mencioné algunas, lo que son los juanetes, los dedos en garra, los arcos de movilidad. Estos arcos de movilidad, en pocas palabras, es el movimiento del pie. ¿Qué tanto podemos hacer? Flexión del pie, extensión del pie. Muchas veces, conforme van pasando los años, estos movimientos se van limitando. ¿Y qué pasa con eso? Que no podemos, por ejemplo, subir escaleras. Cada vez nos duele más estirar lo que son las rodillas, cada vez nos duele más o sea, por ejemplo, sentarnos o hincarnos. Todo ese tipo de articulaciones que se van limitando, pues obviamente tenemos que trabajarlas con flexibilidad y con ejercicio para que cada vez esté más fuerte nuestro músculo. Evaluamos lo que es si existe una dismetría, por ejemplo, si tenemos una pierna más corta que la otra, la cuestión de las posturas. De repente estamos sentados y vemos que hay personas que tienen un hombro arriba más que el otro, y eso también es una cuestión postural, pues una cuestión de que tenemos una deformidad en lo que es la columna. ¿Cuál es la mejor forma de saber si yo soy candidato a ver si tengo una evaluación, o sea, si requiere una evaluación biomecánica o si requiero plantillas? Vean todo su suela del zapato, es lo principal.
Si hay un desgaste que esté irregular en sus suelas del calzado, eso quiere decir que a la hora de caminar hay una inestabilidad. Entonces, vean, por ejemplo, aquí esta imagen que les coloco. Pues para empezar, un zapato que es súper incómodo, ¿sí? 2, no crean ningún tipo de estabilidad. Pero imagínense todas esas personas que viven en playa. Imagínense todos los que estamos con el calor a todo lo que da. Llegamos a nuestras casas y nos ponemos sandalias. Ahorita en pandemia, les puedo decir, el 80% de mis pacientes se las pasaron en casa y se la pasaron con sus crocs, se las pasaron con sandalia o descalzos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que todas estas patologías de nuestros pies se incrementaron con la pandemia porque se debilitaron lo que son los músculos y pues este tipo de zapato fue, o sea, este tipo de calzado más bien, fue el que se desarrolló más en pandemia. Entonces, vean qué nos dice este calzado. Del pie, de la sandalia del lado izquierdo, nos está diciendo que este paciente pisa hacia adentro, en la zona del talón. Vean el desgaste tan irregular que existe. Del lado derecho, vean la pata de gallo, hacia dónde está cayendo el pie, hacia la parte interna. Entonces no necesitamos radiografías, no necesitamos estudios para saber que estamos inestables de nuestros pies. Simplemente hay que evaluar la suela del calzado para saber qué tan bien o qué tan mal estamos. Ahora, ¿cómo voy a saber yo si tengo un calzado adecuado a la medida de mi pie? Medimos los pies uno por uno. Hay que recordar que nuestros pies son como nuestras manos, cada una son distintas y podemos tener un pie que mide 25 centímetros y el otro pie que mide 26 centímetros y es totalmente normal, pero hay que saber cuál pie que está más largo. Les puedo mencionar hasta cuando ustedes van a la zapatería a comprar zapatos, tienen que saber cuál pie es el más largo porque nos pueden dar a la mejor... Se congeló. A ver, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, perfecto. Podemos ir a la zapatería y nos pueden dar el zapato para que nos lo midamos y a lo mejor nos dan el zapato del pie más corto y pues ahora sí que ese pie nos queda bien el calzado. Los compramos, llegamos a la casa, nos los medimos y de repente decimos, oye, como que en este pie me queda apretadito. Pues justamente es por eso, porque tenemos un pie más largo que el otro. Entonces, como información general, conociendo a nuestro cuerpo, hay que saber cuál es el pie más largo para que cuando compremos zapatos, saber cuál es el adecuado número de calzado. Después de ahí, miren lo que les mencionaba hace un rato, pues justamente ahorita las zapaterías están utilizando estilos o modelos en el cual son muy lindos para lo que es la vista, pero nada funcionales para lo que son los pies. Nuestros pies quedan por dentro, quedan totalmente machucados, ¿sí? El cual nos va a provocar deformidades, callosidades y pues obviamente dolor y rigidez. ¿Cuál es, digamos, un zapato ideal? Podría ser un zapato, por ejemplo, este es un zapato que nos dice la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, que es el adecuado en calzado. Puede ser una suela con un tacón de 1.5 a 2 centímetros en la zona del talón, que sea una suela flexible justamente para que nos permita un buen movimiento del pie. En la parte de enfrente, entre más redondo o cuadrado sea, mucho mejor. Y tiene que haber por lo menos 1 centímetro de espacio del dedo gordito o del dedo más largo hacia el frente, que no apriete en lo ancho o en lo alto del pie, que el material sea blando y que no tenga costuras internas, esto es importante, y que en la zona del talón o del retropié tenga un contraorte, que ese contraorte básicamente es el que nos va a sujetar en la zona del talón, del tobillo. Entonces, si son zapatos que son muy flojitos, que no tienen este contraorte, la misma articulación, el mismo tobillo va a estar cayendo hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de la patología del paciente. Pero aquí lo más recomendable siempre, pues obviamente es tener estas características en un zapato para que el mismo zapato cumpla una función de estabilidad y de protección. ¿Cuáles son las principales patologías que podemos encontrar en nuestros pies? Ya les mencioné, los callos y las hiperkeratosis. ¿Qué vamos a tener de tratamiento aquí? Pues bueno, siempre tenemos que localizarlo principalmente, ver la gravedad de lo que es el callito. ¿Y qué es lo más común que utilizamos? Pues bueno, vamos a utilizar lo que son plantillas especiales para descargar justamente donde exista esa callosidad. O se le llaman órtesis de silicona, que estas órtesis de silicona son como si fueran, haga de cuenta, una plastilina que protege donde está lo que es el callito y que ese se pone de uso diario. Esto es muy común, también las ampollas o las rasaduras
que muchas veces nos lo provoca el mismo zapato. ¿Qué pasa con esto? Hay que acordarnos que es la acumulación de líquido transparente resultado del roce repetitivo, ya sea por un calzado o por consecuencia de lo que es una fricción. ¿Qué vamos a tener que hacer aquí? Cambiar el calzado, el uso de plantillas, uso de taloneras y el uso de separadores dependiendo la zona donde se realicen. Les mencioné hace un ratito estos dedos en garra y lo que son los juanetes. Esto es muy común, a veces hasta lo podemos traer de herencia. Yo les digo a los pacientes, con la única cosa que no podemos trabajar es con la herencia, ¿sí? Ojo, con la herencia de los pies, ¿sí? Porque de todas las demás, claro que sí podemos, pero con esta herencia de lo que son los pies, ¿qué tenemos que ver? Pues que estos juanetitos, estos deditos en garra, conforme va pasando el tiempo, se van poniendo más rígidos. Y muchas veces nos llegan ya cuando no se puede hacer nada, cuando la última solución es la cirugía. Y pues no, si ustedes están viendo que los deditos se van haciendo en garrita, se van haciendo estos juanetitos, se están desviando lo que son los dedos, es el momento indicado para prevenir que no pasen a una segunda etapa. Cuando tenemos movimiento, aunque sea ligerito, eso nos está diciendo que podemos tener una flexibilidad. Entonces solamente hay que trabajarlos con ortóticos, con separadores y con ejercicio para recuperar, pues ahora sí que esa movilidad que teníamos antes. Ya cuando están rígidos no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que pasa cuando existe una deformidad en dedos? Miren, todos estos puntitos rojos que yo les pongo en esta imagen son puntos de fricción. ¿Con qué? En la parte de abajo lo vamos a tener con lo que es la planta del pie. Este va a ser un punto de presión fuertísimo. Al tener un dedo en garra, vamos a tener dos puntos de apoyo con hipercarga. Uno en la punta del dedo y dos en la zona dorsal del dedo. ¿Esto con qué va a chocar? Con el mismo zapato. Y si, por ejemplo, tenemos un arco muy elevado en el pie, pasa esto, tenemos un empeine altito, entonces no podemos utilizar cualquier calzado porque este zapato va a tener una fricción en varios puntos en específico. Entonces, no nada más es mencionar, tengo deformidad en dedos, sino que hay que ver qué tantos choques provoca esa deformidad. Ahora, yo les menciono, si los zapatos hablan, pues ahora sí que los calcetines también. Y miren aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con juanetes. Estos juanetes que provocan que se estire de más el calcetín y hasta el mismo calcetín se va desgastando, pues simplemente porque en ese punto en específico se estira de más por la deformidad que tiene. Entonces, hasta nuestra misma ropa nos está diciendo que existe algo mal dentro de nuestros pies. Ahora, algo muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta es esta patología. Cuando desde que estamos chiquitos nuestras mamás nos dicen, oye, a ver, mídete este zapato y ve dónde te está quedando el dedo gordito, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando ese dedo gordito es de menor tamaño que el segundo dedo? Miren esta imagen que está aquí en medio. El segundo dedo es más largo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo me pruebo un zapato, toco el dedo gordito y me queda perfecto? Pero no tomo en cuenta que el segundo dedo es más largo. Justamente pasa esto. Empieza a haber un choque entre el segundo dedo y lo que es el zapato. Y eso se le llama un traumatismo consecutivo, que quiere decir que en todo momento ese dedito está chocando y chocando y chocando. ¿Y qué provoca eso? Lo que están viendo en lo que son las uñas. Está provocando un hongo, ¿sí? Entonces, una onicomicosis o un hongo puede venir por un choque consecutivo por un calzado. Y simplemente es porque no notamos que nuestro segundo dedo es más largo que el primero. Y miren la importancia de todo esto, ¿sí? Y esto no es que conforme van pasando los años se nos va realizando, no. Ahora sí que desde que nacemos traemos una estructura del pie. De repente no se han escuchado que existen tipos de pie que se llama pie egipcio, pie griego y pie romano. Y esto va dependiendo cuál dedo es el más largo de cada uno. ¿Cómo podemos tratar este tipo de patologías? Bueno, pues están estas cintitas también que se pusieron muy de moda en el ámbito del fútbol, en el ámbito deportivo, pero en la podología también. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de cintas lo que hacen es alinear las articulaciones y que no son nada invasivas. Muchas veces los pacientes prefieren este tipo de cintas que tener un separador o un corrector que es un poco más invasivo y pues con estas cintas lo que hacemos es alinear la articulación. Ponemos este tipo de ortóticos que son separadores de gel, en el cual
colocamos, cuando hay deditos en garra, se le llama un ratoncito de gel, en el cual es una base abajito de los dedos. Entonces, a la hora de caminar, esta base no permite que los dedos se engarren. Existen estos separadores, esos correctores nocturnos, en los cuales ya son unas férulas que se colocan por la noche, y pues lo que hacen es mantener la articulación alineada. Entonces, cuando todavía no es una deformidad, un juanete, por ejemplo, que está súper formado y que ya está muy rígido, podemos poner estos tipos de ortóticos y tenemos muy buenos resultados. Estos ejercicios, ojo, son ahora sí como una información general. Son ejercicios que nos van a funcionar para prevenir y para tratar deformidades como juanetes y dedos en garra. Son ejercicios que son básicos, que todos los podemos realizar en nuestras casas y que nos toma de 10 a 15 minutos, que aunque los hagamos diario, 10, 15 minutitos, con eso vamos a prevenir muchísimas patologías. Miren, simplemente es hacer flexión y extensión de cada dedo, estamos moviendo objetos del piso de un lado para otro, y pues eso nos ayuda a fortalecer nuestros músculos. Son ejercicios súper sencillos, y que si todos supiéramos que con 10, 15 minutos haciendo esto prevenimos muchísimas patologías, yo creo que lo haríamos pues un hábito. ¿Qué otra cosa vemos en el sector de la podología? Pues justamente vemos todo lo que es el crecimiento de nuestros niños, que básicamente vemos cómo van creciendo, cómo van formando arquito. Si no van formando arquito, si tienen un arco demasiado elevado, entonces lo vamos llevando, dependiendo la etapa de crecimiento, lo vamos llevando de acuerdo a lo que es la estructura de su pie. Cuando están estos niños que se caen muy seguido, que se cansan muy frecuente, que tienen malas posturas, que se quejan mucho de dolor, pues ahora sí que vemos el diagnóstico, hacemos estudio de biomecánica, y con eso, pues ahora sí que los analizamos si requieren zapato ortopédico o lo que son plantillas ortopédicas. Ahorita ya hablamos como de la cuestión musculoesquelética. Ahora, en cuestión de las uñas, ya hablamos de lo que es la onicomicosis. Entonces hay que recordar que los honguitos en las uñas se van a poner amarillentas, existe una deformación de la uña, se pone blanquecina, entonces quebradiza. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evaluar este honguito. Cuando nos ponemos de todos los productos y no funciona nada, aquí tenemos que analizar que la uña tiene un hongo específico. Entonces es cuando mandamos a analizar la uña a un laboratorio para saber qué tipo de hongo tiene, y pues ahora sí que llegar al tratamiento totalmente directo para no estar adivinando. Existen lo que son las verrugas plantares también. Estas verruguitas plantares, pues simplemente son bultos pequeños que suelen aparecer en cualquier zona del pie, ¿sí? Esto tiene que ver por mucha presión, y pues estas verrugas, pues simplemente hay veces que se pueden quemar con ácido, se pueden tratar con láser, se pueden quitar hasta con un bisturí, pero ojo, no son, o sea, muchas veces se dicen que son como callitos, y no son callitos. Estas son verrugas plantares que son provocadas por el virus del papiloma, ¿sale? Entonces tenemos que analizarlas, tenemos que ver que es un virus, y que obviamente ese virus no nada más está en el pie, sino que está en el zapato, está en el baño donde se bañan. Entonces todo tiene que haber una limpieza general, porque nosotros podemos retirarlo, pero todo el entorno está contaminado. Es por eso que muchas veces empieza esta verruguita en un pie y después continúa en el otro pie, o de repente toda la familia lo tiene porque en el baño donde se bañan todos, pues está contaminado. Entonces, pues obviamente hay que detectar la raíz y cómo está el entorno para que justamente terminemos de lleno con este tipo de patologías. Algo que vemos mucho también es el pie de atleta, en el cual el pie de atleta es una infección fúngica, en el cual comienza primero por los dedos, causado por la humedad del calzado. Entonces, ¿cómo empieza esta afección? Pues empieza por los deditos, se empieza a resecar, se empiezan a hacer como unas ampollitas, y se va a todo lo que es la planta del pie. Cuando tenemos sudoración, mal olor, resequedad, son síntomas de un pie de atleta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mantener bien limpios los pies y secos, utilizar productos antimicóticos y, ojo, desinfectar todo nuestro zapato, porque también el zapato está contaminado. Entonces, no es tratamiento como de un producto, sino que es un tratamiento integral para que en realidad funcione. Y bueno, ahora sí que me voy a la parte del pie diabético, que también lo vemos,
y que sabemos que la diabetes puede dañar los nervios y los vasos sanguíneos de los pies, lo que les mencionaba hace un rato. ¿Qué va a provocar? Que muchas veces nuestros pies queden sin sensibilidad por la neuropatía diabética. Entonces, muchas veces nos llegan estos pacientitos que no sienten nada y que pueden traer hasta un clavo en el zapato y que ellos están como si nada. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad. Hay veces que van por un servicio podológico y nosotros detectamos que tienen heridas y el paciente está como si nada. Entonces, recuerden que si son diabéticos, lo principal es la prevención y que siempre tenemos que ver cómo estamos con la sensibilidad en nuestros pies y que podemos prevenir muchísimas situaciones cuando somos diabéticos y simplemente vamos con el podólogo. Aquí les dejo unos datos muy importantes en el cual dice que la mayoría de las úlceras que se realizan en el paciente diabético son por falta de una descarga plantar. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una plantilla con una adecuada descarga plantar, podemos retirar lo que son las úlceras o cicatrizamos mucho más rápido. Un callito en un paciente diabético puede evolucionar en un 82.4% a la úlcera. ¿Qué quiere decir? Que todo empieza por eso. Todo empieza por una hipercarga, luego se hace un callo, luego ese callo se abre y se hace una úlcera. ¿Sí? Entonces, vean ahora sí que cómo va esta tablita hacia arriba, cuando podemos ahora sí que prevenirlo simplemente por quitando esa hipercarga. Y pues bueno, si tenemos los cuidados podiátricos o podológicos en los pacientes diabéticos, vamos a reducir hasta un 64% el riesgo de lo que son las amputaciones. Hay que recordar que cada 30 segundos hay un paciente que se amputa en el mundo, entonces esta cifra es de demasiada alerta y pues simplemente lo podemos prevenir teniendo una buena educación con nuestros pacientes. ¿En qué consiste esta evaluación biomecánica? Pues podemos analizarlo por medio de lo que son pedigrafías, algo básico, hacer moldes de yeso del pie. Evaluamos por medio de escáner 2D, 3D, de baropodometría, que viene siendo ahora sí que los equipos de alta tecnología. Son los equipos, digamos que antes, hasta en la misma escuela, ¿no? Nos ponían tinta en el pie, lo poníamos en lo que es una hojita y ahí estaba nuestra pisada. Pues ya ahorita eso sigue funcionando, sí, pero ya la tecnología ahora sí que nos va rebasando. Entonces, tenemos equipos que nos dicen exactamente dónde puede estar una úlcera en un futuro. Entonces, justamente, pues prevenimos este tipo de heridas o de amputaciones con esta nueva tecnología que se está teniendo mundialmente. Y así justamente ahora sí que nos llegan nuestros pacientitos con este tipo de heridas, pero no vienen por la herida, vienen a cortarse las uñas nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente piensa realmente que esto es algo muy normal y como no siente, se siente que no pasa nada y lo contrario. Esto, al ser una herida profunda, seca y que sigue dando carga, pues se va abriendo cada día más y pues desafortunadamente por falta de conocimiento, por falta de educación de nosotros mismos profesionales hacia nuestros pacientes, pues llega a ser una amputación esto. Aquí es donde les menciono que ya cuando hacemos lo que es el estudio, pues podemos ya hacer plantillas muy, muy específicas en el cual vamos diseñando la plantilla sobre el pie del paciente. Entonces ya no es como la forma de antes de que íbamos pegando que la barra, que la cuña, que el botoncito en la plantilla, sino que ya todo se hace por computadora. Entonces, ¿qué pasa? Que ya es mucho más preciso la tecnología para que justamente el tratamiento de los pacientes sea mucho más fidedigno. Estas son las órtesis de silicona. Vean, aquí tenemos un paciente amputado. Se le coloca esta prótesis para que justamente los otros dedos no tengan mayor deformidad. Cuando hay pacientes que tienen heridas abiertas, que tienen úlceras, se les colocan zapatos especiales dependiendo del tipo de úlcera que tienen. Plantillas con prótesis, como en este caso se colocan aquí. Entonces, si se fijan, ahora sí que podemos lograr muchísimas cosas en pacientes que vienen mal de sus pies, en todos sentidos, en niños, en adultos, en pacientes diabéticos, en problemas de la piel, en problemas de las uñas, y pues bueno, siempre los resultados son muy positivos. Consejos generales para el cuidado de los pies. Principalmente hay que hacer tus pies diariamente, ¿sí? Muchas veces los pies son los que tenemos menos cuidados, pero pues ya saben que son de los más importantes porque básicamente son nuestros cimientos. Hay que secar muy bien los pies siempre que salgamos del baño porque desde ahí si mantenemos lo que es la humedad, podemos provocar nosotros mismos el pie de atleta.
hay que estarlos hidratando con una crema especial para lo que son los pies. En los pacientes diabéticos, por ejemplo, no pueden utilizar cualquier tipo de crema. Hay que recomendar cremas que traigan urea, cremas que traigan algún tipo de aceite de almendras, aceite de aguacate, aceite de arándano, el cual nos mantiene mucho más humectados durante más tiempo. Usar calcetines de materiales naturales. El calzado debe ser cómodo y adecuado a la talla, como ya lo mencioné hace un ratito. Proteger los pies en espacios públicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que simplemente hay zapatos abiertos que no nos mantienen estables y que también no tienen ningún tipo de cuidado hacia lo que es la piel del paciente. Entonces, hay que checar los espacios públicos porque muchas veces hasta nos podemos pegar, se pueden abrir y no pueden sentir. Ahí acudir a lo que es la clínica a una revisión periódica. ¿Cuál es la recomendación? Cuando el paciente es diabético, por lo menos una vez cada 6 meses. Cuando son niños, a partir de los 3 años los podemos tratar de forma ortopédica. Y pues para el cuidado general de los pies, simplemente se hace una revisión inicial y cada año se da como un seguimiento. Eso es lo indicado. Y bueno, ya en lo que es las uñas, realizar un corte correcto y adecuado en las uñas, simplemente porque una uña encarnada o simplemente una uña mal cortada nos puede provocar también lo que es una herida. Y bueno, pues eso sería todo. Agradezco muchísimo, muchísimo lo que es el espacio. Gracias, gracias al Club de Rotarios y pues espero que les haya gustado mucho el tema. Aquí están lo que es mis datos en general y pues espero sus preguntas. Muchísimas gracias.